Director Hernández, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Camila, al equipo de Blue y a toda la audiencia. Gracias por este espacio. ¿Cómo nos fue en el 2024? Porque entiendo que habíamos en el 2023 mejorado un poco, pero en el 2024 nos estancamos y bajamos una posición en temas de lucha contra la corrupción. Sí, entre 2023 y 2024 caímos un punto, pasamos de 40 a 39 en una escala de 0 a 100. Pero hay dos elementos más preocupantes. Uno es que se rompe una tendencia positiva que traíamos desde el 2018, que era tímida, sí, pero que mal que bien nos estaba indicando que el país podía avanzar un poco más en este tema de lucha contra la corrupción, según la percepción que hay desde afuera por parte de analistas, expertos, etcétera. Y lo otro es que caímos también en el ranking de países, perdimos 5 puestos, y esto significa que no logramos generar un cambio sostenido, y creo que esto refleja desde afuera, esa mirada de expertos, también lo que la ciudadanía está viendo en el día a día en el país, es decir, escándalo tras escándalo a muy alto nivel que sigue afectando no solamente otra vez la percepción, sino lo que en el día a día estamos viendo la ciudadanía frente a las dificultades y a los riesgos y hechos de corrupción que hay en el país. Pero, director Hernández, este ranking que saca todos los años Transparencia Internacional, ¿es de percepción? O sea, ¿es una medición de la percepción que tienen la ciudadanía y expertos sobre el índice de corrupción en un país? ¿O es realmente la corrupción que se da en un país, si aumenta o disminuye? ¿Cómo es la medición? Es un índice de percepción, es decir, califica y recoge la opinión de personas conocedoras del país. En este caso son personas que están respondiendo a encuestas, a instrumentos, análisis que se hacen por fuera del país. Esta no es una encuesta directa a ciudadanos, ciudadanas en Colombia. Existen otros instrumentos también para eso, pero este es un instrumento de percepción de corrupción, otra vez construido con esa opinión desde afuera. ¿Qué es lo interesante y lo más importante de este instrumento? Que nos pone en un plano, nos toma una fotografía cada año en comparación con otros 180 países del mundo. Esto es algo que ningún otro indicador puede hacer, pero que por supuesto necesita complementarse con otros análisis y con otros estudios. Por ejemplo, en Transparencia por Colombia hacemos un trabajo alrededor de poder identificar hechos de corrupción que han sido reportados por la prensa, que comparamos con el trabajo de organismos de control e investigación y que nos complementan esta fotografía. En suma, lo que vemos aquí es que hay una corrupción, una sensación de corrupción generalizada, desde esa percepción que nos entregan estos expertos, pero que sabemos a nivel de país que está conectada con una situación de corrupción muy desafiante, muy grave todavía, que el país necesita enfrentar con mucho más decisión y con muchísimo más liderazgo. Le pregunto, Andrés, sobre América Latina. La percepción de corrupción en nuestros países es bárbara, ¿no? Más allá de los escándalos de corrupción en sí que existen. ¿Cómo nos fue a la región completa este año? Pues lastimosamente la región sigue también bastante estancada en este indicador, pero podríamos diferenciar 3 grupos de países. Un primer grupo donde están Uruguay, Chile, que históricamente han estado con muy buenas calificaciones, muy buen desempeño, sobre todo Uruguay. Chile ha venido deteriorando su puntaje en los últimos años. Luego hay un grupo de países donde Colombia está a la cabecera, no necesariamente porque lo estemos haciendo bien, sino porque nuestros vecinos o países más cercanos con los cuales nos podemos comparar tampoco están generando un buen desempeño. Muy cerca de ese 39 que tiene Colombia está Brasil, Argentina, un poco más abajo Ecuador y Perú. Y definitivamente hay un grupo que sí está en una situación extremadamente compleja, donde están países entre centroamericanos, pero sobre todo donde destaca Venezuela, no solamente como el país con la peor percepción de corrupción en América Latina, sino incluso a nivel global, de la mano de otros países que han sido calificados con una percepción bastante grave en esta materia. Director Hernández, usted nos comenta que eso se construye con base en la percepción de expertos, pues de gente que sabe mucho del tema con usted, pero yo me pregunto, hoy en día, respecto a otras décadas, ¿qué tanto el tema de las redes sociales, de la algarabía mediática que hay, de todo esto, puede contaminar la percepción?
hoy en día la ciudadanía está muy expuesta y los expertos a muchos casos de corrupción porque no solamente la prensa los destapa, sino otro tipo de personas, cosa que antes no pasaba. No sé si le hace sentido esto que le comento, esto que le comento. Sí, por supuesto que sí. Eso puede jugar a favor o puede jugar en contra. En primer momento de la percepción de corrupción, ¿cómo juega en contra? Por supuesto, en la medida en que sentimos que estamos desbordados de escándalos, de opiniones que pueden ser muchas veces negativas, e incluso también tenemos una problemática de desinformación. Eso, por supuesto, juega en contra de una percepción. Puede jugar a favor, es decir, puede ayudar a visibilizar esta problemática justamente en la medida en que hay mayor escrutinio, en que hoy una situación, bien sea escándalo o una presunta irregularidad, pues no se queda sin discusión pública, y eso es bueno, eso es sano para el escrutinio que podemos hacer los ciudadanos, los medios, sobre el poder. Pero por supuesto, más allá de eso, necesitamos la lectura complementaria de esos hechos de corrupción. Y otra vez, este tipo de indicadores coinciden con varios otros que tenemos no solamente en Transparencia por Colombia, sino que hacen distintas fuentes. El tema de corrupción, o de lucha contra la corrupción más bien en el país, está desdibujada. Sabemos que hay unos escándalos muy graves, por ejemplo, el de la unidad de gestión de riesgos, los presuntos escándalos de financiación irregular o la presunta financiación irregular de la campaña presidencial, sobre la cual se siguen sabiendo más cosas que se necesitan aterrizar. Bueno, hay una conexión entre percepción y hechos, y definitivamente esto necesita no solamente un nivel mucho más protagónico, sino una estrategia mucho más coordinada, mucho más decidida, y como lo dije antes, muy difícil que esto avance con unos escándalos que tocan directamente al círculo inmediato del presidente, y que tampoco pues todavía veamos muchos avances en términos de justicia. Sabemos que la Fiscalía, la Corte Suprema están avanzando, por ejemplo en el caso de la gestión de riesgos, pero necesitamos llegar a resultados mucho más concretos. Pero, señor Hernández, con esto que usted nos está explicando, uno bien podría decir que cuando uno ve estos rankings de países más corruptos basados en percepción, pues puede que no sea así. Pues porque puede ser producto de algarabía mediática, como dice Sebastián, de rencillas políticas que utilizan medios de comunicación y redes sociales para generar estos pleitos políticos. Entonces, el ranking no se me hace tan confiable. No sé cómo lo ve usted. La clave de cualquier indicador, incluyendo son sus fuentes de información. Si construyéramos este tipo de indicadores sobre la base de, por ejemplo, mediciones de comentarios en redes sociales, o, como lo dije antes, el peligro de construir sobre argumentos que vienen más desde fake news o desinformación, pues estaríamos evidentemente no solamente ante un instrumento que no puede reflejar lo que dice, sino incluso ante un instrumento que podría ser peligroso, porque lo que hace es generar desconfianza que puede ser capitalizada en muchos casos en contra incluso de un mayor escrutinio ciudadano. Entonces hay que ver las fuentes de lo que constantemente estamos viendo en este tipo de mediciones. ¿Cuáles son las fuentes? Y este es un trabajo que Transparencia Internacional hace con muchísima seriedad. Tomamos distintos instrumentos, indicadores que se construyen a lo largo de los 2 últimos años, que toman preguntas otra vez de gente calificada, gente que tiene conocimiento experto sobre el país, y esto pues pasa por una metodología muy rigurosa. Parte de la robustez y de la razón por la cual este indicador se ha mantenido es porque se ha logrado justamente verificar metodológicamente su solidez y su confianza frente a las fuentes. Pero otra vez, un indicador también sirve cuando logramos asociarlo a las realidades y ponerlo en contraste con lo que estamos viendo en el día a día. Y ahí vuelvo a insistir, sí, muy importante en algunos casos tener la fotografía de la percepción, pero seguirla complementando con la labor que en muchos casos los medios, periodistas de investigación, sociedad civil, academia están haciendo en términos de escrutinio ciudadano. Y ahí otra vez volvamos al fondo de la problemática, necesitamos trabajar con muchísima más decisión en este tema de lucha contra la corrupción, especialmente en un año que ya empieza a ser electoral y en el cual pues además el país está pasando por un momento muy crítico en su liderazgo público. Pues precisamente es que por eso es que empezamos a hablar de eso, por el tema del año preelectoral y cómo nos preparamos con miras a las presidenciales del 2026. Director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un feliz resto de día para usted.
A ustedes, muchas gracias. Y así